Quique, Paco. ¿A qué posición estará? Veamos. La posición del centro de masa de este sistema de partículas X sub cm por la masa no debe variar porque primero no ha cambiado las masas de ellos. Entonces, el producto de la masa del sistema por la posición del centro de masa no variará. Ahora, pero cada partícula, en este caso la masa de Paco, y la posición a la que se encuentra Paco del tacho, sí ha variado. Lo mismo que sucedería con el producto de la masa de Quique por la partícula, por la posición que tiene esta partícula. Habrá variado, precisamente eso es lo que vamos a buscar. Entonces, si esto es 150, la masa total, y el centro de masa sigue siendo menos 2, y tendríamos que eso tiene que ser igual a la suma del producto de la masa por la posición. En el caso de Paco sabemos que es 90 y él está ahora a 4 metros. Menos 4 porque está a la izquierda. Mientras que la masa de Quique es 60 y la posición que es justamente la que deseamos encontrar. Veamos cuánto resulta esto. Tenemos aquí menos 300 y aquí más 360 y esto dividido para 60 nos da entonces la posición a la que está aquí, que sería 1 metro, ¿no? O sea, está a 1 metro a la derecha. Mientras Paco avanzó 6 en ese tira y jala, Quique avanzó más, avanzó 9 metros. ¿Sí? Observe entonces que la posición del centro de masa de ellos no ha variado, sigue siendo menos 2. Siempre que entonces las masas de estas partículas no hayan variado. Veamos, tomemos el eje de las X, ¿no? Nuestro eje. Y naturalmente, en un extremo el origen, y localicemos las dos partículas. Una está a 5 metros, la primera. Entonces, esta que está a 5 metros, vamos a llamarla masa 1, y tiene 2 kilogramos. Eso dije. Y la posición a la que está es 5 metros, a la derecha, ¿no? Del origen. La segunda partícula tiene una masa de ¿cuánto? 11. Esta tiene una masa de 11. Y su posición es 11 metros. ¿Ah? Está bien, esas son las dos masas, ¿no? Intuitivamente, ¿dónde creen ustedes que está ubicado el centro de masa? ¿A la izquierda de la masa 1, a la derecha de la masa 2 o entre las dos masas? El centro de masa debería estar ubicado entre las dos masas. ¿En la mitad, más cerca de M1 o más cerca de M2? Más cerca de M2, que tiene 11 kilogramos. Eso se trata entonces de determinar primeramente cuál es esa posición del centro de masa, esa localización. Entonces tendríamos, ¿verdad?, la masa 1 por la posición 1, la masa 2 por la posición 2, dividido para la masa del sistema, que sería la sumatoria de las dos masas. Reemplacemos valores. 2 kilogramos, 5 metros, más 11 kilogramos por 11 metros, dividido para 2
más 11. ¿Cuál es la localización entonces del centro de masa? ¿En qué lugar está saliendo? Calculemos. ¿Cuánto les da? 10. 10,07. 10. O sea que estaría a 10 metros. La localización del centro de masa. 10 metros. Bien. Lo segundo es determinar si estas partículas se mueven y las fuerzas externas que estarían interviniendo sobre ellas es cero, nulas, no hay fuerzas externas. Entonces debería conservarse la cantidad de movimiento. Recuerde, cuando la suma de las fuerzas externas es cero, es decir, pueden haber fuerzas externas, pero esas van a estar equilibradas. Y solamente estarían las que interactúan entre ellas en el sistema. Si esta condición se da, entonces el momentum, o sea, la cantidad de movimiento, permanece constante, se conserva. Si eso es así, entonces yo tendría que la masa total del sistema, que sería en este caso, la masa total del sistema sería 2 kilogramos más 11 kilogramos, sería 13 kilogramos. Entonces, esa masa total del sistema, multiplicada por la velocidad del centro de masa, ¿no? Masa por velocidad, ¿qué cosa es? Momentum, cantidad de movimiento. Entonces, esta es la cantidad de movimiento total del sistema, la masa del sistema por la velocidad del centro de masa, se conserva, es constante. Si yo analizo la cantidad de movimiento que tendría cada partícula en cuestión, independientemente, yo tendría entonces la masa 1 por la velocidad a la que se mueve la partícula 1. A ver, para el caso B, ¿cuánto dijimos que es la rapidez a la que se mueve la partícula 1? 4, y se acerca, se mueve para la derecha. La partícula 2, para la izquierda, ¿de cuánto? Entonces es menos 1 metros segundo, y tendríamos que multiplicar la masa 1 por la velocidad, la masa 2 por la velocidad. Como lo que se nos pregunta es la velocidad del centro de masa, tendríamos entonces que despejar y dividir. De una vez reemplacemos la masa 1, 2 kilogramos. La velocidad 1, 4i, ¿cierto? Vamos a ponerle 4i. La masa 2, 11 kilogramos. La velocidad 2, menos i, porque su rapidez es 1, dije, ¿no? 1 metro por segundo, pero moviéndose para la izquierda, todo dividido para la masa del sistema, que son 13. Entonces, la velocidad del centro de masa es constante, porque P es constante. ¿Cuánto? 1.46. ¿Están de acuerdo con lo que dice su compañero? Eso sale. Confirmen, ¿no? Si esta masa
2 tiene más velocidad, fíjese, la masa 11 tiene una menor rapidez. Aquí vemos que 2 por 4 es 8 y aquí vemos que esto es 11, menos 11 y 8 es menos 3, va a salir negativo, entonces no puede salir positivo. A ver, corrigiendo, esto sale entonces menos 0.23, ¿ok? Lo que sí es cierto que puedo intuitivamente saber que eso es negativo, no positivo. Ya tengo entonces el centro de masa, también he averiguado la velocidad del centro de masa, que es constante. Es decir, este punto, ¿para dónde se estaría moviendo? Este punto, la velocidad del centro de masa. Para acá, con una rapidez que es igual a menos 0.23 en dirección negativa a las X. Esa es la velocidad del punto donde estaría localizada la masa, que es el centro de masa. También tendríamos que calcular la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? P. Ya teniendo la velocidad del centro de masa, lo único que sería es multiplicar la masa por esa velocidad. ¿De cuánto sería eso? 13 kilogramos por menos 0.23. Menos 3. Ok. ¿Qué unidades tiene el momentum, la cantidad de movimiento? Kilogramos por metros sobre segundo. ¿Alguna pregunta? Bueno, a ver, entonces, en la revisión de este ejercicio hemos dado cuenta, por un lado, que cuando ustedes calculan el centro de masa, recuerden, lo que están calculando es la media de la posición ponderada en la masa, ¿no? Si en el sistema las fuerzas externas se cancelan, es 0, entonces se conserva el momentum. Y usted puede decir, entonces el momentum del sistema es igual a la suma de los momentos de cada partícula. Y por ejemplo, calcular la velocidad a la que se mueve el centro de masa. Y va a ser constante la rapidez a la que se mueve. Porque esto es equilibrio, pues sí o no, esto es equilibrio. Primera ley de Newton. Y la derivación de esto proviene de la tercera ley porque solamente intervienen fuerzas internas allí. ¿Qué más? Que bueno, si no está en equilibrio, si hay aceleración, hay fuerza externa, hay aceleración, entonces ya la velocidad del centro de masa es variable. Porque se calcula como las ecuaciones de cinemática cuando el cuerpo se mueve con aceleración constante. Las ecuaciones del movimiento de aceleración constante. La velocidad va a cambiar. Obviamente, si cambia la velocidad, obviamente P no es constante. P va a estar variando con el tiempo. La cantidad de movimiento también variará. Recuerden, el momentum se conserva solo para esta condición, donde en el sistema las únicas fuerzas que interactúan son las que se ejercen una a la otra. Si existiesen fuerzas externas sobre ellas y estas lograran cancelarse, también. Pero si esas fuerzas externas no se anulan y produce un valor distinto de 0, va a producir una aceleración. Por lo tanto, P ya no se conservará. Un enfoque con esto del momentum vectorial, gráfico, de cómo relacionar las cantidades de movimientos es el siguiente. Nosotros en clases anteriores habíamos hablado, ¿se acuerdan de los choques, no? Vamos a suponer una situación gráfica antes de impactar dos bolas de billar. Vamos a suponer que tenemos, no el típico paño, porque claro, el paño en la mesa de billar tiene fricción y a unos segundos después de haber golpeado, el paño le va a restar energía cinética, o los golpes con las bandas también. Vamos a suponer entonces que tiene
la base, la mesa, sin fricción. Y la situación es de dos masas idénticas de bolas de billar. Se vamos a suponer que tenemos una masa 1, una esfera 1, y aquí tenemos una esfera 2. Pero la esfera 2 va a estar quieta, ¿no? Va a estar en reposo, y a la esfera 1 se le imprime una velocidad 1, horizontal, vamos a suponer. Naturalmente, en esta situación, antes del impacto, la cantidad de movimiento de esta partícula 1 será la masa de esta esfera, ¿no?, por la velocidad. En la situación después de impactar, o sea, después de la colisión, después del choque, imaginamos que la intención era meter esto en una de las buchacas, y después del choque esa partícula 2 ha sido golpeada y va directo a la buchaca. Entonces, la partícula 2 registrará una velocidad en esta dirección, v sub 2. Y la partícula 1 después del choque saldrá también disparada para otro lado. Vamos a imaginar por acá la partícula 1 con una velocidad v1. La pregunta es ¿con qué dirección se saldrían disparadas esas bolas? Esta es la situación antes de la colisión, puesto que después de la colisión cada una de ellas tiene una cantidad de movimiento, ¿no? M1, V1 después de la colisión, y la partícula 2, el producto de la masa por la velocidad de esta partícula después de la colisión. En la colisión, acuérdense que si no hay otras fuerzas que las propias entre las esferas, entonces hemos dicho que la cantidad de movimiento se conserva, P. Entonces estaríamos diciendo, a ver, antes de la colisión, la cantidad de movimiento de la 1 más la de 2 debe ser igual a la suma de la cantidad de movimiento de la 1 y de la 2 después de la colisión. Se conserva. Pero aquí, en la situación antes de la colisión, la 2 estaba en reposo, por lo tanto P sub 2 es 0. Después de la colisión, las dos salen disparadas cada quien por su lado, pero sí tienen cantidad de movimiento, P1F y P sub 2F. Lo que nos hace ver de esta primera ecuación de la conservación del momentum es que tengo una expresión vectorial. Pues mírese, P1 es un vector, es la suma de P sub 1, pero después de la colisión, más la que tendría P sub 2 después de la colisión. ¿Esto qué es? Una suma de vectores. Entonces, dependiendo de qué tipo de choque tenga, inelástico o elástico, lo que sí es cierto es que lo que se va a tener es, a ver, si yo tengo este como el vector P sub 1 antes de la colisión, ¿verdad? Porque la masa por la velocidad daría un vector en la dirección de la velocidad. ¿Eso tiene que ser igual a qué? Tiene que ser igual a la suma de P sub 1 después de la colisión, porque esta vendría para acá, más P sub 2 después de la colisión. Entonces, si yo sumo P sub 1 y P sub 2 después de la colisión, tengo el momentum inicial, antes del choque. Es decir, observa siempre una suma vectorial, ¿no?, de los momentum después de la colisión con respecto al que tenía antes de la colisión. Por otro lado, si suponemos que los choques entre las esferas sea elástico, por ejemplo, perfectamente elástico, ¿qué significa eso? Que no hay pérdida de energía cinética. Entonces, un choque completamente elástico, estaríamos hablando de un coeficiente de restitución 1,
la energía cinética antes y después es la misma. No hay pérdida de energía cinética. Y la energía cinética total del sistema de partículas, de estas dos esferas, antes del choque, ¿cuál sería? 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 antes de la colisión, pero al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Pero este término sería 0, porque la partícula 2 no tiene energía cinética, está en reposo. Y esto debe ser igual a la suma de la energía cinética de cada partícula después del choque, ¿no? Que sería 1/2 de m1, v sub 1 al cuadrado, después del choque, más 1/2 de m2 por v sub 2 al cuadrado, después del choque. A ver, el 1/2 lo podemos simplificar en todos los términos. Tendríamos al lado izquierdo, si multiplicamos por la masa, m al cuadrado, v1 al cuadrado, tomando en cuenta que si m1 es igual a m2, y a eso le llamamos m, ¿no? m1 es igual a m2, eso le llamamos, es decir, las masas de las bolas son idénticas, m, la de las bolas de billar. Entonces tenemos m cuadrado, estoy multiplicando por m, y eso es igual a, el 1/2 se canceló, a m cuadrado por v1 al cuadrado, pero esto es después de la colisión, esto es antes de la colisión, y el siguiente término sería m al cuadrado, la cantidad de movimiento de la partícula 1 antes de la colisión, pero al cuadrado, ¿no? Y lo que está a la derecha sería, en cambio, la cantidad de movimiento también de la partícula 1, pero después de la colisión, al cuadrado. Y el último término sería la cantidad de movimiento al cuadrado de la partícula 2 después de la colisión. ¿Se da cuenta? Y esta última expresión de que la suma de los cuadrados de cada una de las partículas después de la colisión es igual a la cantidad de movimiento de la única partícula que se estaba moviendo antes de la colisión, que era 1, al cuadrado, ¿qué pista les da? ¿Qué es qué? El teorema de Pitágoras, efectivamente. Que si usted identifica este triángulo, ¿qué condiciones debería tener? Un triángulo rectángulo. Es decir, fíjese que esto debería ser 90 grados. Para que cumpla la condición que dice P sub 1 al cuadrado F más la cantidad de movimiento de la partícula 2 después del choque al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que sería la cantidad de movimiento de la partícula 1 antes de la colisión. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿es este triángulo rectángulo cuándo? No hay pérdida de energía cinética. Es un choque perfectamente elástico. ¿Estamos claros? Entonces, usted resuelve el triángulo y resuelve el problema de momentum por un triángulo rectángulo, muy simple. Ese es otro método para resolver problemas. Identificar. Ahora, claro, usted también podría tener un choque inelástico, ¿no? Pero en ese caso, por poner un ejemplo, no ha habido pérdida. Entonces usted tiene aquí un vector, ¿qué será? Otro vector. Entonces tiene P sub 1, P sub 2, P sub 1, antes de la colisión. Pero este ángulo ya no es 90 grados, digamos 120. O menos de 90, puede ser. Pero tendría un triángulo oblicuángulo. Ya no tendría un triángulo rectángulo, porque esto vale solo para esta condición donde no hay pérdida de energía. ¿Estamos claros? Entonces es un enfoque que puede hacerlo por vectores también.